Buenas tardes.
Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, hola profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, hola profe. Profe, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a dar ya inicio a hablar del tema de sociedades de capital, ¿cierto? ¿Cuáles son las sociedades de capital? Las sociedades que son por acciones, ¿sí? Que su capital se divide en acciones. Entonces, estas sociedades de capital que se dividen en acciones son la sociedad anónima, la sociedad comandita por acciones y la sociedad por acciones simplificadas. Son las únicas sociedades que son de capital. Para eso teníamos una tarea. Que Sí, era señora. una tarea de control de lectura. Todavía quedan 9 personas pendientes por subir la tarea. 9 personas pendientes por subir la tarea. Eso les afecta mucho la nota no subir las tareas, porque les disminuye al final. Todos los trabajos son calificados y hacen parte de un porcentaje de la nota final. Entonces, si no subimos las tareas, pues al momento de no ir a sumar los porcentajes, de calificar y asignar la nota, pues le va a comenzar a disminuir la nota final y les afecta mucho. A muchos el corte pasado les afectaba eso, que no presentan algunos trabajos y así saquen buenas notas, les baja mucho el no presentar las actividades. Bueno, entonces acá con sociedades de capital, como hablábamos, las sociedades de capital está conformada por la sociedad anónima, la sociedad comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas. Para nosotros estudiar sociedades de capital, en el plan de cuentas de la 31, vamos a estudiar la cuenta contable 3105, que es capital suscrito y pagado. O sea que todas las empresas, las sociedades, que sean sociedades anónimas, por el SAS o comandita por acciones, su aporte o su patrimonio lo tienen registrado en la cuenta 3105 de capital suscrito y pagado. Esta cuenta capital suscrito y pagado se divide en 3 auxiliares, que es capital autorizado, por suscribir y suscrito por cobrar, que eso lo vamos a ir viendo durante la clase. Como el capital de estas empresas o sociedades es por acciones, acá nos menciona que el capital de las sociedades de capital se dividirá en acciones de igual valor que se representan en títulos negociables, ¿sí? Entonces, una sociedad anónima constituye una sociedad, ellos lo que hacen es decir por cuántas acciones van a conformar su sociedad, y cada acción en el momento de su constitución tienen un igual valor. Entonces, por ejemplo, una empresa puede constituir una sociedad con 5.000 acciones y cada acción tiene un valor de 1.000 pesos. O sea que, ¿cuánto sería el total de su patrimonio? El total de patrimonio de ellos sería 5 millones. Entonces, el capital de este tipo de sociedades de personas siempre se dividirá en acciones, y cada acción al momento de constituirse o siempre van a tener un mismo valor, como menciona acá el texto. Dice que cuando ellos se van a registrar, no es necesario que se registre la totalidad del capital al momento de constituirse la sociedad. Los aportes en especie se deben contabilizar por el valor convenido o debidamente fijado por los órganos competentes del ente económico y aprobado por las autoridades si fuera el caso. En este caso, ellos
cuando realicen aportes en especie como vehículos, inventarios, ¿sí? Ese capital en especie queda representado en un valor que les permita llevarlo a acciones y decir que, un ejemplo, yo voy a aportar un vehículo y este vehículo vale, y digamos que ese vehículo tiene un valor de 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si el patrimonio de la empresa está constituido por 100.000 acciones, si el patrimonio está constituido por 100.000 acciones y cada acción vale 1.500, entonces, vamos a hacer la operación. El patrimonio tiene un valor total de 150 millones. Entonces, al momento de decir que el vehículo del señor, ay no, pongámoslo que vale 50 millones, que es lo que va a aportar, entonces lo que hacen es decir, este vehículo convertirlo en acciones, en cuántas acciones quedan representados y que el pago de él va a ser descontado por medio de un vehículo. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno. Como el capital de ellos está constituido por acciones, pues tenemos que saber qué es una acción. En lo que ustedes investigaron, ¿qué es una acción? ¿Quién me dice qué es una acción? Dice que una acción es un activo financiero que representa una parte de la alícuota del capital social de una sociedad anónima. Sí, muy bien. Pues como menciona el compañero, una acción en el mercado financiero es un título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital. Las acciones generalmente confieren a su titular, llamado accionista, derechos políticos como el del voto en la junta de accionistas de la entidad y económicos, como participar en los beneficios de la empresa. Para ese tipo de sociedades de personas, todos sus aportantes se llaman accionistas. Para las sociedades de capital, que eran las que estábamos viendo, todos se llaman aportantes. Entonces, eso también los diferencia. Acá son accionistas, allá eran aportantes. Entonces, estos accionistas lo que hacen es adquirir como un título de valor por medio de una acción, el cual les representa para ellos un dinero que tienen invertido en alguna empresa. Que eso es una acción. Una acción es una inversión que uno realiza. ¿Cómo se determina qué es el valor nominal de una acción? Entonces, el valor nominal de una acción es el valor inicial o de emisión que tienen las acciones, es decir, es el resultado de dividir el capital de una sociedad por el número de acciones de la misma. Entonces, el valor nominal de una acción es el valor que uno le da como empresario, como dueño de la empresa, a la acción que uno va a vender. ¿Sí? Dependiendo de la actividad que usted vaya a realizar, pues así mismo es el valor de la acción. Contenido, bueno, según el artículo 401, los contenidos de los títulos se despedirán en series continuas con las firmas del representante legal y el secretario. Entonces, la denominación de la sociedad, su domicilio principal, la notaría, número y fecha de escritura constitutiva y la resolución de la superintendencia que autoriza su funcionamiento. Esta autorización, para que yo pueda constituir la empresa requiero de la autorización, que es la que se solicita mediante la escritura pública,
donde yo voy y registro. Primero tengo que hacer mi escritura pública ante la notaría y ahí ya registro mi patrimonio, ¿cierto? Con mi tipo de sociedad va a ser por acciones. Después la registro ante la Cámara de Comercio y así realizo todo el trámite que ya conocemos para uno poder crear empresa y pueda registrarla por medio de este título valor. ¿Listo? Esta parte pues la vimos ya cuando estábamos viendo las sociedades de capital. Digo, las sociedades de personas. También el artículo 373 del Código de Comercio menciona cuáles son los derechos de los accionistas, ¿sí? Para este caso de las sociedades anónimas, pero aplica para todos los tipos de sociedades de capital. Entonces, ellos tienen derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ellos dependiendo del número de acciones que ellos tengan. Tienen derecho de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances al fin del ejercicio. Entonces, al fin en el cierre del año, después de que se generan los estados financieros, quedan unas utilidades, ¿sí? Y esas utilidades tienen que ser divididas o distribuidas entre todos los accionistas de la empresa. Y a ellos les corresponde un valor dependiendo de la inversión o de las acciones que tengan en la empresa. También tienen derecho a negociar libremente las acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas. Ellos tienen registrada su acción por 1.000 pesos, pero ellos tienen el derecho de venderlas y pueden venderlas por un mayor valor, ¿sí? Para generar como una ganancia. También tienen el derecho de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de cierre de año. Ellos tienen derecho a solicitar información acerca de la empresa. Por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol es una entidad donde en varias oportunidades ellos ofrecen acciones, venta de acciones. Y hay muchas personas que toman esas acciones o que compran esas acciones para poder invertir. Entonces, para este caso, ellos, como la asamblea, todas las sociedades están obligadas a realizar la asamblea una vez al año, pues por el periodo de marzo. Ellos, si yo compro acciones en Ecopetrol, tengo derecho a decirle a ellos 15 días antes que me dejen ver los estados financieros antes de realizar la asamblea. Y también tienen derecho de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Entonces, si en algún momento, digamos, yo soy accionaria de Ecopetrol y Ecopetrol se liquidó, después de que a su activo, a su patrimonio bruto, que son los activos, se le resten los pasivos, que son las deudas, y queda el patrimonio líquido de la empresa, yo como accionista tengo derecho a mi parte según el número de acciones que tenga invertida en la empresa. ¿Listo? Chicos, preguntas, inquietudes que tengan. Profe, ¿y eso hay un rango mínimo para uno poder comprar una acción? ¿O eso ya de acuerdo a la que ofrezca? Sí, eso dependiendo de la empresa. Obviamente cada uno de ellos decide, ¿no? Porque ellos constituyen la empresa con un patrimonio, ¿cierto? Digamos que de 50 millones con 5.000 acciones. Bueno, como mencionábamos acá. Ellos deciden constituir un patrimonio de 150 millones donde tenemos 100.000 acciones. Ellos deciden que las acciones, digamos, son dos socios y están divididas en partes iguales. Así lo constituyeron y fueron y crearon la escritura pública. Más adelante, por temas de liquidez, y en la empresa, ellos deciden que necesitan incorporar más socios para que les ingrese dinero a la caja. Ustedes deciden vender el 20% o el 10%, pues digamos que deciden vender el 10% a terceros. Si yo quiero participar o ser dueño
de esa empresa, pues solamente puedo comprar hasta el 10%, porque fue lo que la empresa compró. Es como que Petrol o la bolsa, las bolsas de acciones, las bolsas de valores, ellos venden acciones hasta un porcentaje, ¿sí? Porque si superan más del 50%, pues estarían entregando la empresa a otras personas que no fueron quienes la crearon. Profe, pero ese 10% son las ganancias que yo recibo. Solamente ese 10%, de acuerdo al valor. O sea, de acuerdo a lo de las utilidades que genere la empresa. Sí, lo que valgan sus acciones. Es lo que O sea, recibo. Que tengo o el así 10%, pues solamente recibo el 10% de las utilidades, porque el otro 90% son para los otros dos dueños. Ok, profe. Bueno. Bueno, entonces, como les mencionaba, este tipo de sociedades, su patrimonio se divide, voy a copiarlo acá, se divide en capital autorizado por suscribir y capital suscrito por cobrar. No lo voy a copiar. Capital autorizado, que es la cuenta 310505, que es como está acá. Ahora vamos a copiar mejor acá. Y esa siempre va al crédito, ¿cierto? Porque aumenta en crédito. Siempre aumenta en el crédito. Entonces voy a leer acá y ya ahorita lo socializamos. Dice, representa el total de las acciones que la sociedad puede colocar entre los inversionistas o mercado de valores, siempre que se trate de una cifra contractual aprobada por la asamblea de accionistas como la suma de dinero necesaria para explotar el objeto social de la empresa durante un periodo. Una vez obtenido el capital autorizado, la sociedad tomará la decisión de emitir los tipos de acciones dependiendo de las necesidades y condiciones del mercado. Entonces, el capital autorizado es como el patrimonio con el que el total del patrimonio con el que la empresa decide constituir su empresa. Entonces, ellos pueden decidir que su empresa va a tener un patrimonio, venga, a ver, de 500 millones de 200. Un patrimonio de 200 millones, ese va a ser su patrimonio, ¿sí? Con el que, digamos que con el que Pedro y Juan a crear una sociedad de capital. Con este valor de patrimonio es con el que ellos van y hacen la escritura pública, se registran ante la Cámara de Comercio, todo el proceso de constitución de una empresa, ¿sí? Pero ellos, como son una sociedad de capital, ellos tienen que decir con cuántas acciones se van a suscribir y cuál es el valor de la acción. Entonces acá dicen que el valor de la acción es de 1.000 pesos y que son 200.000 acciones. Entonces, cuando uno registra contablemente, solamente voy a registrar el crédito porque para más adelante les voy a explicar el resto. Cuando yo registro acá, yo coloco capital suscrito. O sea, es el que yo suscribí. Apenas lo suscribí, no significa que lo he pagado. Lo estoy suscribiendo y ese es el que yo voy a registrar, con el que yo voy a registrar mi empresa, y mi empresa realmente por ahora vale 200 millones de pesos. Que es lo que yo considero que necesito para empezar, o que podemos invertir o necesito para empezar la empresa. Un tipo de empresas de estas, como son de capital, ellos lo que hacen es que el número que colocan como capital suscrito es lo que ellos consideran que se va a necesitar o se va a tener que invertir para poder crear ese tipo de sociedad. Entonces yo acá siempre este capital suscrito es de naturaleza crédito, como decía el compañero,
y acá irían los 200 millones. ¿Sí? Entonces, esto quedaría registrado así. Este capital autorizado está muy relacionado con el capital, con el capital por suscribir, ¿sí? Entonces, acá en el capital autorizado sabemos que con este valor se va a crear la empresa, con un capital de 200 millones, que son 200 acciones y cada una 1.000 pesos, entre Pedro y Juan. Ahora vamos a mirar cómo lo van a suscribir. Es muy diferente el capital autorizado al capital suscrito. Entonces, el capital suscrito se registra en la cuenta 310510 y dice: son las acciones disponibles que la sociedad tiene en reserva para colocar entre los accionistas al momento de la constitución. Posteriormente, entre los accionistas con derecho de preferencia o en mercado de valores, se deberán suscribir al menos el 50% del total de las acciones o capital autorizado al momento de crear la sociedad. Entonces, si yo voy a crear una sociedad de capital, la ley me exige, la norma, que como mínimo debe quedar como capital suscrito el 50% de mi capital. Yo puedo autorizar 200 millones, que es el 100% de mi capital, es lo que yo autorizo. Puedo autorizar 500 millones, 1.000 millones. Yo puedo autorizar lo que yo considere que voy a necesitar como inversión en mi empresa, pero yo puedo suscribir lo que necesito que me ingrese de una vez o que me vaya ingresando de una vez a la empresa. La norma dice que no puedo decir que mi capital es suscrito, es autorizado por 200 millones y por suscribir 0. No, él me dice que como mínimo el 50%. Entonces, Pedro y Juan deciden crear esta sociedad con este capital y pues van a suscriben el 50%, como dice la norma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sigue mi registro contable? Yo tenía ya registrado aquí como capital autorizado 200 millones, ¿cierto? Y ahorita voy a registrar mi capital suscrito. Como dice acá el plan de cuentas, dice que el capital por suscribir, ¿de qué naturaleza es? Débito. Débito. Entonces, cuando yo contabilizo este 50% de lo que voy a suscribir, tengo que contabilizarlo de naturaleza débito. Entonces acá coloco la 310510 y es capital suscrito. Esto, ay, que acá me equivoqué. Acá es capital autorizado. Entonces, como capital autorizado tengo los 200 millones y como capital suscrito el 50%. 100 millones. Que serían 100 millones. Y como les digo, siempre va a ir al débito. ¿Listo? Y no ser menos del 50%. Yo no puedo decir que mi capital suscrito va a ser el 30%. Porque estaría mal, pero sí puedo decir que es el 60%, puedo decir que es el 80% y puedo decir que es el 100%. ¿Sí? Lo que no puede ser es menor al 50%. Ya después del capital suscrito, conocemos el capital suscrito por cobrar, que es este. ¿Sí? Entonces acá dice que representa el valor de los contratos de suscripción de acciones pendientes de cobro como consecuencia de la constitución de la sociedad. El plazo para el pago total de sus cuotas pendientes no excederá de 1 año contado desde la fecha de la suscripción. Entonces, para este caso, para el caso del capital suscrito por cobrar, es el capital que yo registré en la 310510, pero que no me van a pagar todavía.
Entonces acá vamos a decir que la empresa va a tener 200 millones, que el capital de la empresa, voy a colocarlo acá. Que el capital de la empresa es de 200 millones, que los accionistas son Pedro y Juan, y van a suscribir el 50% y pagan la cuarta parte del capital. ¿Sí? Entonces, acá ellos, ¿cuánto van a pagar? La cuarta parte. Entonces, tenemos que su capital autorizado, 200 millones. ¿Sí? Que su capital suscrito, que es el 50%, son los 100 millones. Y que ellos van a pagar, y que pagan la cuarta parte, que son, ¿cuánto? 80 millones. 30 millones. Muy bien. Entonces, ¿cuánto quedaría como capital suscrito por cobrar? Los 20. Exacto. El capital suscrito por cobrar son los 20 millones que todavía ellos no han pagado. Entonces vamos a contabilizar esto acá. Entonces en la 3115-05 teníamos el capital autorizado, que eran los 200 millones. ¿Sí? Lo voy a hacer con registros, no va a ser en uno solo. La 3110. ¿No es 310505, profe? La 31005. Profe, porque 80 millones. Él dice que la cuarta parte de que 200 millones. No. Entonces vamos a volver a leer acá. Dice, representa el valor de los contratos de suscripción de acciones pendientes de cobro. ¿Sí? O sea que representa el valor, capital suscrito por cobrar representa el valor que está pendiente por cobrar, pero del capital suscrito, no del capital autorizado. ¿Sí? Y el capital suscrito en este ejercicio eran 100 millones. O sea que era la cuarta parte de los 100 millones que es el capital 40 suscrito. millones. Entonces eran 40 millones, profe. 100 millones, yo hago yo entonces. 40 millones. No, ellos pagan la cuarta parte. O sea que solamente pagan 25 millones. 25, sí. Quedan debiendo 75. Ah, sí, 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 es que era que tampoco salía ni por los 100 ni por los 200. Sí. Bueno, ya. Qué pena ahí con la información. Entonces ellos pagan la cuarta parte de este capital suscrito, que son 75, que son 25 y quedan por cobrar 75. ¿Listo? Entonces, el capital autorizado son 200 millones. El capital suscrito son 100 millones. ¿Sí? Y acá dicen que el capital suscrito ellos pagan 25 millones. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago este registro, acá tengo que inmediatamente registrar el capital suscrito por cobrar. Entonces, en este momento,
En la 310515 quedaría también. ¿Cómo quedaría acá Eso en la 310515? suscrito por cobrar. ¿Sería el registro para hacer esto? Débito. ¿Por qué valor? Creo que son los 25 millones, ¿no? ¿Y dónde llevaría la diferencia? Chicos. ¿Dónde llevaría la diferencia? ¿Eso puede ir en la caja, profe? No. Bueno, entonces vamos a hacer. Entonces, cuando se contabiliza ese capital suscrito por cobrar, en este momento, como capital suscrito quedan los 100 millones, como capital suscrito por cobrar quedan también los 100 millones, y ya cuando hacemos el pago, la 310515, que es suscrito por cobrar, disminuyo por el valor que ellos realmente pagaron, que fueron los 25 millones. Y acá lo registro contra la caja, contra los bancos. Pero se debe realizar en dos ejercicios independientes. ¿Sí? Lo que son suscritos por cobrar de los 25 millones y banco sería la otra cuenta, ¿no? O sea, el independiente. El independiente, ¿sabes? Para que en esta cuenta quede un saldo todavía porque ellos paguen de 75 millones. ¿Sí? Bueno, ahorita mientras cuando hagamos más ejercicios vamos a practicar más. ¿Listo? Este sería el capital suscrito y pagado, que sería el ejemplo que acabamos de hacer de lo que ellos ya están pagando. Contablemente solo se manejan estas tres cuentas: autorizado, por suscribir y por cobrar. El capital suscrito pagado en este caso serían los 25 millones que registramos acá, pero que quedó registrado en la contabilidad que nosotros hicimos acá. Ahora vamos a hacer más ejercicios. Entonces, el capital autorizado es lo máximo que la sociedad puede tener de capital, ¿sí? El capital suscrito es lo que cada socio se compromete a pagar. Y el capital pagado es lo que cada socio paga efectivamente de los suscritos. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio el capital autorizado eran los 400 millones. El capital que ellos habían suscrito eran 200 millones. El capital que ellos habían suscrito eran 100 millones. Y el capital que habían pagado eran solo 25 millones. las cuentas contables, son las que estamos viendo acá. Para poder conocer más este tipo de sociedades,
vamos a conocer y vamos a estudiar otro tipo de empresas, otras cuentas contables que manejamos en el patrimonio. Entonces, la primera es la 3105, que ya hablamos de capital autorizado por suscribir y por cobrar. Estas dos cuentas siempre van a ser de naturaleza débito, esta solamente va a cambiar a medida que se vaya pagando el capital suscrito por cobrar. Acá vamos a manejar la cuenta 32 de superávit de capital. Esta cuenta 32 de superávit de capital la vamos a mirar, que está muy relacionada con la venta de acciones. La cuenta 33 de reservas, que ya la conocemos. La cuenta 34 de revalorización del patrimonio, la 35 de dividendos decretados en acciones, la 36 de resultado del ejercicio, la 37 de resultado de ejercicios anteriores y la 38 de superávit por valorización. Esas cuentas nosotros las vamos a manejar acá mientras aprendemos a conocer las empresas de sociedades de capital. Vamos a hacer un ejercicio para repasar antes de pasar al segundo punto. Y es este primer ejercicio. Pedro y Juan planean crear una empresa. Por sus ventajas legales optan por el tipo societario SAS y acuerdan crear su empresa con un capital de 200 millones de pesos. Ay, creo que es parecido al que ya hicimos. Bueno, de 200 millones de pesos distribuido en 200.000 acciones a un valor nominal de 1.000 pesos cada una. Pedro posee 120.000 acciones y Juan 80.000. Ambos acuerdan pagar el capital mínimo legal al momento de la constitución de la sociedad. ¿Cuál es el capital mínimo legal que ellos deben suscribir? El 50%. Entonces ellos acuerdan realizar el pago del 50%. Entonces ahí en sus casas, chicos, en un momentico vamos a mirar cómo sería este registro contable, ¿listo? Listo, profe.
Ok. Listo, chicos. Vamos a realizar pero lo vamos a hacer, todos los registros vamos a hacerlos separados, que ahorita separados. Por ejemplo, primero vamos a registrar, a contabilizar el capital autorizado. Entonces, en la 310505 registramos el capital autorizado, que son los 200 millones. ¿Sí? Como las debe darnos sumas iguales y lo vamos a hacer por separados, acá como llevamos a capital suscrito, los mismos 200 millones. Ahora sí vamos a registrar lo que ellos realmente suscribieron, que fue el que suscribieron y que quedan por cobrar, que fueron los 100 millones, ¿cierto? Entonces de la 310510 registramos los 100 millones, el 50%, ¿cierto? A ver, acá me falta una cosa. Lo vamos a hacer independiente. Entonces, Pedro dice que son 120 millones, ¿cierto? Y Juan que son 80 millones. ¿Sí? Es acá, capital suscrito por Pedro. Está simplemente es para dejarlo como sumas iguales, porque si no nos queda desbalanceado al final. Sí, por favor. Creo que 120 y 80, ¿no? Yo le coloco esto más así. Acá ahora el capital suscrito, nuevamente los 120 millones. Juan siempre me copia. Bueno. Y acá los 80 millones.
Y ellos dicen que de esto van a pagar ¿cuánto, chicos? El 50%. Entonces el capital suscrito de Pedro, que va ahorita a ser un suscrito por cobrar, ellos pagan el 50%, que son 100 millones, ¿cierto? Entonces eso es lo que ellos van a pagar. Sí. Acuerdan crear una empresa con un capital de 200 millones de pesos distribuido en 200 acciones a un valor nominal de 1.000 pesos cada uno, pero posee 120.000 acciones y Juan 80.000. Ambos acuerdan pagar el capital mínimo legal al momento de la constitución. Ah, y acá no dice cuánto suscriben, ¿cierto? ¿Ustedes cuánto colocaron que se suscribía? Los mismos 200 millones. Entonces acá dice que ellos van a pagar el 50%. Entonces él va a pagar 60 millones. Y él le va a pagar 40 millones. Quedaría como una cuenta suscrita por cobrar. Y ya después sería el pago. No, acá me quedó. ¿Qué me quedó mal? Chicos, ahí me quedó algo mal. Bueno, me quedó mal esto. Los suscritos son los mismos 120 millones. Ujú. Acá los mismos 80 millones. Acá los mismos 120 millones. Acá los 80 millones. Y ahora sí se hace el pago. Ahí no. Voy a hacer esto mejor en Excel aproximado. En la 310515. Ahora sí acá deciden pagar los 60 millones. Acá los 40 contra el banco. Listo, chicos, queda contabilizado así como se los acabo de colocar acá.
¿Listo? Entonces, ellos tienen, Pedro y Juan deciden crear una empresa con un capital de 200 millones. En la 310505, ellos registran su capital de 200 millones, que es el capital autorizado, el que van a registrar en la Cámara de Comercio, y la contrapartida de ese capital autorizado siempre va a ser la 310510, que es el capital suscrito. ¿Sí? Ya después comenzar, y por eso de naturaleza débito, ¿sí? Porque cuando se va aumentando ese capital suscrito, o va quedando de naturaleza de crédito a medida que ellos van suscribiendo todas las todo el 100% del capital. Entonces, en este caso, pues él no mencionaba cuánto suscribió, entonces se suscribió el mismo 100%. Entonces, como capital suscrito, quedaron los 200 millones de pesos, y la contrapartida fue el capital suscrito por cobrar, que eran los mismos 200 millones de pesos. Lo que sí mencionaba era que él pagaba el 50% de su capital, pero el autorizado, o sea que pagaba 100 millones. Aquí contabiliza la 310515 por los 100 millones contra el banco. ¿Listo, chicos? Vamos a hacer otro ejercicio. El segundo. Dice, 5 años después, hagamos este mismo, pero lo vamos a hacer diferente. Pedro y Juan planean crear una empresa por sus ventajas y optan por el tipo de societario SAS, y acuerdan crear una empresa con un capital de 200 millones de pesos en acciones con un valor nominal de 1.000 pesos cada uno. Pedro posee los mismos 120 millones y Juan 80 millones. Como capital autorizado, toman el 80% del capital suscrito y ambos acuerdan pagar el 50% del capital suscrito. ¿Listo? Acá dice nuevamente el capital autorizado, que son los 200 millones. Capital suscrito, dicen que es el 80%, ¿cierto? Y se va a pagar el 50% del capital suscrito. Y el pagado es el 50% del capital suscrito. O sea que son 90 millones, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a hacer, por favor, en sus casas realicen el registro contable.
¿Listo, chicos? Entonces, para este ejercicio, el capital autorizado se sigue contabilizando igual, ¿cierto? Se le cambian los nombres, no. Pedro sigue con los mismos 120 millones, Juan con los mismos 80 millones, y la contrapartida del primer registro contable va a ser siempre la 310510, que por eso es de naturaleza débito. Ella se va acreditando a medida que se va disminuyendo, a medida que ellos van pagando todo el capital que está suscrito. ¿Dónde va a cambiar? En el pago y en lo que tienen suscrito. Entonces acá ellos, como capital suscrito, tienen el 80%, ¿cierto? Entonces, como capital suscrito el 80%, que decíamos que eran 180 millones. Entonces, acá voy a contabilizar el capital suscrito. Vengo acá y contabilizo los 90 millones. Los digo, los 90 millones. Los 180 millones. Entonces, para Pedro, el 80% de Pedro serían 96 millones, ¿cierto? ¿Y el de Juan cuánto es? ¿Quién me dice cuánto es el de Juan? 64. ¿Cuánto es el de Juan? Millones. 64 millones. Es 64 millones. Y eso me tiene que siempre sumar los... No es, venga, 80 millones. Más los 96. Es que el 80% son 160 millones, no 100. Y entonces acá me quedó más. Son 160. Y esto, la contrapartida, sería la 310515. Entonces, en este caso, el capital suscrito de ellos siempre se va a registrar en la 310510 al crédito contra la 310515 al débito. La 31015 al débito va a ir registrándose al crédito a medida que se vaya pagando. Entonces ellos pagan el 50% de este capital que está suscrito, que serían 80 millones, ¿cierto? Que eso es lo que va a entrar realmente al banco. Entonces ya los 96 millones por el 50%, que son 48 millones que paga Pedro, $48 millones, 32 millones. y los 32 millones. ¿Listo? ¿Es claro, chicos? ¿O hacemos otro ejercicio?
Profe, otro ejercicio, por favor. Bueno, hagamos entonces otro ejercicio. Listo, hagamos esto. Camilo y Andrés, no solamente Camilo y Andrés, quieren constituir una empresa de tipo societario con un capital de 250 millones distribuido en 2.500 acciones. Espera. 250 millones. Espera que me tocó inventarme este. Distribuido en 5.000 acciones por valor de 50.000 cada una. El capital es dividido en partes iguales por cada socio y los socios acuerdan suscribir el 60% y pagar la tercera parte del mismo. Entonces, el capital suscrito, el capital autorizado, ¿cuántos son? 250 millones. 250 millones. ¿Sí? Que es lo mismo que multiplicar 5.000 por 50.000, ¿cierto? El capital suscrito, dicen ellos que el capital acuerdan suscribir el 60%. Entonces tenemos que tomar el 60% de los 250 millones, que esto me da 150 millones, ¿cierto? Y el capital suscrito por cobrar, ¿cuánto es? 100 millones. Dice que es la tercera parte del mismo, o sea que es esto dividido en 3, ¿cierto? ¿Qué cuánto es? 50 millones. ¿Por qué 100 millones? No, es 50 millones. Ah, no, 50, sí, 50, el capital pagado son 50 millones y el capital suscrito son los 100 millones. Ah, Sí, 100 millones. entonces, el capital suscrito por cobrar, lo voy a hacer. El capital autorizado son 250 millones, el capital suscrito son 150 millones, el capital pagado son 50 millones y el capital suscrito por cobrar son 100 millones. ¿Listo? Entonces ahora sí, por favor, realicen la contabilización.
Entonces, vamos a hacer acá en Excel, que es más fácil que ese PowerPoint. Bueno, entonces el capital autorizado eran 250 millones, el capital suscrito los 150 millones, que el ejercicio decía que era el 60% del capital autorizado. Vamos a manejar esta palabra de capital pagado para saber cuánto se va a pagar, que es la tercera parte, que son 50 millones, y el capital suscrito por cobrar, que sería la diferencia entre el suscrito y lo pagado, que serían 100 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, para contabilizarlo, en la 31, primero lo vamos a contabilizar separado. En la 310505, que es capital autorizado del socio, ¿cómo se llama? De Camilo. Y el capital autorizado de Andrés. ¿Sí? Entonces, acá les decía que eran por partes iguales. Esta 310505 siempre va a ser crédito y registro los valores por partes iguales. La contrapartida de este primer registro contable siempre va a ser la 310510, que se debe registrar inicialmente por el total. Entonces, capital suscrito, por esa razón es débito, porque es la contrapartida de este primer registro contable. Para que esta cuenta no vaya a quedar desbalanceada. Después de hacer el primer registro contable, hacemos el segundo registro contable, que es que ellos suscriben el 60%. ¿Cierto? Entonces ya acá vamos a registrar el capital suscrito. Y entonces acá ya registramos la 310510, que es capital suscrito de Camilo y Andrés. Y acá registramos el 60% al crédito de cada uno de los aportes de ellos, que son 75 millones. La contrapartida de este segundo registro contable siempre va a ser la 310515, que es capital suscrito por cobrar de Camilo Esto siempre va a ser débito en este segundo registro, porque él va a ir acreditándose a medida que ellos vayan pagando. ¿Sí? Entonces acá ya después sí registro el pago, que es la tercera parte del capital suscrito. Entonces acá siempre voy a registrar la 310515, pero la voy a registrar de naturaleza, no sé si me quedó bien. De naturaleza crédito, ¿sí? Porque ya lo vamos a comenzar a pagar. Y acá divido este valor en 3, ¿sí? Que es la tercera parte. Para cada uno es igual. Y acá la contrapartida sí va a ser la 111005 Los 50 millones. de banco, que es la suma de estos dos. ¿Listo? ¿Así más claro, chicos? Sí, profe. Y la otra Sí, cosa, señora. más fácil manejarlo en Excel, porque ese PowerPoint hasta me enreda a mí. ¿Listo? Entonces así. No, si la profe la hizo súper rápido ahí. Sí, es más fácil acá. Bueno, entonces, como les decía, también se maneja, cuando manejamos capital suscrito,
también manejamos superávit de capital. Hay un taller que les voy a dejar, pero voy a mirar si tiene superávit por acciones. No. Vamos a trabajar antes de empezar a trabajar lo que es capital. Lo que es superávit de capital por acciones, vamos a hacer ejercicios para que ustedes aprendan a manejar la contabilización del capital cuando se registra la empresa. ¿Listo? Entonces, para eso les va a quedar un taller que es este, muy parecido al que estamos haciendo. ¿Otra vez? Esta va a ser la actividad de la semana. Entonces, lo vamos a leer para que ustedes lo comiencen pues como a realizar. Dice, Pedro y Juan planean crear una sociedad y acuerdan crear una empresa de un capital de 600 millones de pesos a un valor nominal de 1.000 pesos cada uno, con 360 acciones. ¿Ves? Perdón, con 600 acciones. Pedro tiene 360.000 acciones y Juan tiene 240.000. Ambos acuerdan suscribir y pagar el capital mínimo legal al momento de la creación. O sea que deciden pagar ¿qué porcentaje? El 50%. El segundo es Pedro, Juan, Camilo, Andrés y Sofía quieren construir una empresa de sociedad anónima, para lo cual acuerdan, según el acta de constitución, un capital de 250 millones de pesos distribuido en 2.500 acciones por valor de 100.000 cada uno. El capital es dividido en partes iguales, a cada uno le corresponde 500 acciones. Los socios acuerdan suscribir el 60%, vamos a dejarlo como el 70% del capital y pagar la tercera parte, no el 80%, y pagar la tercera parte del mismo. Luego está que Jaime y Daniela quieren crear una empresa, pero es una SAS. Y tienen los siguientes casos: taxis, asesoría jurídica y gasto de registro. Acá vamos nuevamente a recordar lo que vimos en los otros talleres de cómo se registran estos gastos preoperativos, ¿no? La empresa es creada con un capital autorizado de 100 millones distribuidos en 100 acciones por valor de 1 millón cada una. Cada socio posee el 50% y acuerdan pagar la totalidad del capital autorizado. Realizar la contabilización teniendo en cuenta los gastos preoperativos pagados por cada socio. ¿Listo? Esta parte no la vamos a hacer todavía. Ah, no, sí. A ver, ustedes qué. Y ustedes van a investigar acerca de dividendos, de superávit de capital por acciones para mirar si pueden contabilizar esta parte. ¿Listos, chicos? Entonces, este es el taller. Entonces, podemos comenzar a hacer el taller en la clase, en lo que nos queda, para que puedan hacerme preguntas en caso de que tengan alguna inquietud. Quedan como 15 minuticos de clase. Profe, una preguntita, ¿este taller se realiza individual o grupal? Lo pueden hacer en grupos de 3 personas. Ah, venga, lo puedo acá. Lo puedo acá. Pero si es en grupo de 3 personas, recuerden que me deben subir el nombre de 3 personas. Vale, profe. Entonces los voy a subir a la plataforma y ustedes ya pueden empezar a realizar.
Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede dejar ver el último ejercicio que realizó en Excel? Sí, señor. Listo. Ya le comparto la pantalla. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Muy amable. Bueno. Listo, chicos, que tengan buena noche. Ya con esto terminamos la clase. Gracias, profe, igualmente.